Hola, ¿qué tal? La semana anterior empezamos a hablar de psiquiatría, salud mental, salud emocional, creencias, por qué la gente va donde el psiquiatra, cómo las enfermedades tienen unos factores psicosociales muy importantes. Bueno, todo un tema bien interesante con la doctora Marta Rocío Millán, psiquiatra, pero al final quedamos en algo que era muy importante retomar. ¿Qué tanto las creencias religiosas, el concepto de un Dios, la trascendencia, lo maneja la psiquiatría o no lo maneja la psiquiatría? Hay todas unas corrientes de transpersonal, de creencias espirituales. ¿Esto ha permeado la psiquiatría o todavía hay resistencia, Marta? Estábamos en ese tema que me parece muy interesante. Dime. Sí, todavía hay mucha resistencia. Todavía, digamos que uno encuentra en la psiquiatría, creo que, bueno, yo diría que de pronto en los médicos en general hay una ausencia en esa parte de creer en Dios, en creer en que hay algo más, en la espiritualidad, de pronto por ese lado. Diría ¿Más que los porque... viejos psiquiatras que los jóvenes? Sí, aunque Las sabes, nuevas generaciones pueden mirar distinto. yo creo que hay posibilidad de que sí, de que haya una mirada distinta e inclusive hoy en día pues sé que hay psiquiatras que se dedican más a la parte como de esto todo espiritual, que me parece que es un campo que tenemos que empezar a abrir porque es una forma de conectar mucho mejor con las personas y es algo que nos va a llevar a llenarnos de esperanza, porque es que no tener nada en que creer o ningún tipo como de fe o esperanza en el futuro o en qué va a pasar después, nos genera también mucha sensación de la desesperanza de las cosas más terribles que puede haber en el ser humano, porque pues para dónde uno va. Entonces esa parte espiritual yo sí pienso que hay que empezar a abrirle más campo, pero es difícil. Digamos que como médicos, los psiquiatras suelen tener esa parte muy a un lado. Todas las explicaciones son muy racionales y son muy del funcionamiento del cuerpo y son porque tal cosa, y la explicación de Dios es porque quisimos formar una figura que de pronto no tuvimos, entonces que dicen que Dios es realmente como una interpretación que le damos también a la figura que tuvimos paterna, entonces es un padre, que si de pronto tuvimos un padre castigador, entonces Dios por eso también es así como de castigar y devolver y hacer las cosas crueles. Entonces, más que todo, abandonan como eso para que la persona pues se piensa que de pronto al abandonar eso pues nos quitamos culpas, pero no. Digamos que la espiritualidad es algo que ahí está. ¿Y la espiritualidad ayuda a curar? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Esa capacidad de ver de vernos hacia adentro y ver que somos más que solamente el cuerpo físico y los órganos y las sustancias y todo esto es algo que nos ayuda porque abandonarnos de esa parte hemos visto que hay daños y hay desesperanza, que es la que pienso que principalmente nos golpea en esa parte. Marta, hay toda la teoría de Brian Weiss, graduado en la Universidad de Yale, no es ningún aprendiz de brujo ni está graduado en una universidad de chamanes. Toda su teoría sobre muchas vidas, todo lo que abrió él con la hipnosis, con la regresión, ¿eso qué tanta validez tiene hoy para la psiquiatría? ¿O siguen siendo, eso es esotérico, eso está condenado, mal visto? La verdad sí, o sea, está muy por fuera de la psiquiatría en sí. En un principio cuando Freud empezó con todas estas cosas y hablaba de la hipnosis, con el tiempo se retiró de allí porque él decía que la hipnosis como que burlaba al inconsciente, solamente como que levantaba la represión y burlaba al inconsciente. O sea que los cambios que generaban pues no permanecían, se desvanecían con el pasar del tiempo, como que no alcanzaba a haber un cambio adecuado. Entonces desde ahí se dejó de hablar de tanto de eso, inclusive pues nosotros de todas formas manejamos esa parte de la sugestión es un componente importante en la parte terapéutica de la psiquiatría y en todo lo que tiene que ver con salud mental, pero eso de regresiones y de otras vidas, no, eso no se toma para nada en consideración. No se toma para nada, Marta. No, para nada. Y a pesar de que ha dado resultados, si hay gente que prueba, por ejemplo, que cura y que puede sanar en la medida en que la persona pues, puede traer problemas de otras vidas, eso no se acepta. La psiquiatría tradicional no.
No se acepta, de acuerdo. Eso está por fuera, total. Y el que lo trabaje, el psiquiatra que lo trabaje está yendo, es censurado, es castigado porque está haciendo prácticas esotéricas. Claro, eso, digamos que inclusive todo lo que se acerque un poco a la espiritualidad, de cierta forma es como un poquito motivo de burla, ¿no? Inclusive con las prácticas que son un poquito, aunque ahorita se están abriendo un poco más a la opción de todo esto que tiene que ver con la meditación, principalmente el mindfulness ha abierto como camino por ese lado, o sea, ya se está aceptando y se ha visto que tiene efectividad, que es muy útil, pero digamos que de todas formas por allá en los psiquiatras con más experimentados y de toda la vida en estos trabajos, están todavía bastante como allá ausentes de todo eso, mantenerlos lejitos y no confían mucho en esas cosas. ¿Cuál sería la explicación para que ellos, por ejemplo, toda la teoría, ¿conoces quién es Eben Alexander, el que escribió El neurocirujano, que se murió y volvió y escribe todo el libro sobre el cielo si existe? ¿Eso todo es mal visto? Sí, no hay conceptos que digan, eso todo tiene una explicación científica. Realmente para los médicos todo eso, que se ve una luz, bueno, lo que pasa es que cuando no hay oxígeno en el cerebro, entonces hay unas ciertas imágenes que se alcanzan a notar y la persona que va y vuelve pues alcanza como a experimentarlo y le ponen la explicación científica, está siempre ahí, al pie de la jugada, no hay como cabida para eso de más, aunque pues digo que como en todo sí hay médicos y sí hay psiquiatras en donde ahí entendemos que sí, que eso, desde que hay una conexión diferente, la hay. Y para mí la espiritualidad, yo me acuerdo que cuando presenté a la residencia, me presenté a la entrevista, de hecho me preguntaron sobre qué me hacía a mí pues diferente como a los demás, de pronto compañeros que hasta estaban presentando, y entonces yo hablé mucho de que yo era un ser espiritual. Y luego pensé para mis adentros, yo no debe haber dicho eso porque eso que tiene que ver, pero afortunadamente a la persona que me entrevistó pues era más o menos como por el lado de entender estas cosas también, y porque yo pienso que si uno le dice a los psiquiatras pues de mayor edad y que están más metidos en todo esto científico y como fundamentado solo en lo biológico, pues probablemente hubieran dicho no, pues está aquí, ¿de dónde saca esas cosas? Marta, ¿conoces la serie de Netflix Sobrevivir a la muerte? No. Es decir, es una serie de Netflix, es interesante, que se llama Sobrevivir a la muerte, donde hay unas explicaciones pues de universidades y de grupos, son una serie como de 5 capítulos con explicaciones entre comillas más académicas y no solamente chamanes ni nada, donde se está probando que sí existen otra serie de vidas y de explicaciones que no solamente lo racional. Claro, ay, la voy a ver. No la conozco, pero me encanta. ¿Cómo se explica un duelo? ¿Cómo se trabaja un duelo? Es decir, ¿cómo darle esperanza a una persona si no tiene un componente espiritual, Marta? Claro, eso es muy complicado. Es muy complicado porque digamos que uno no tiene como de dónde pegarse muchas veces como para que se pueda trabajar esa parte que queda ahí como que no logramos todavía entender. Digamos que la muerte sigue siendo pues enigmática. Hay muchas cosas influyen y están alrededor de la muerte, o sea, la parte cultural, las creencias, todas estas cosas y las diferentes interpretaciones que se le ha dado, pues si no hay un componente por ese lado, yo creo que los duelos son mucho más difíciles de elaborar de alguna manera. En esa parte yo digo que esa parte espiritual tiene que jugar un papel más importante. Uno a veces se encuentra con todo esto que no, pero es que yo no creo en nada y hasta ahí queda, y las personas se quedan como que cortaran ese nexo trataran de cortarlo, porque es que eso no es que se corte como porque sí, o sea, eso la gente reprime muchas cosas. Yo pienso que esa es una forma de reprimir y de negar las cosas, entonces a veces empiezan a quedar los duelos patológicos y vemos todo esto que uno piensa que la persona ha como evolucionado, que ha elaborado, pero no, ahí siguen esas cosas jugando un papel importante y no se logra el manejo porque no está la creencia y no sabemos de dónde pegarnos. Generalmente los duelos se manejan como una pérdida más, o sea, como una pérdida, bueno, pues la persona ya no está, entonces tiene que acostumbrarse a todas estas cosas, y pues digamos que con el tiempo las personas pues aprenden a no ver al otro, pero se nos queda como vacía esa parte espiritual que creo que es muy importante darle manejo también.
Cuando un niño dice que ha visto a su abuela muerta, ¿qué explicación le dan? Es decir, la mamá o es que mi hija ve muertos, esas personas que tienen dones, Marta, ¿eso cómo se explica? ¿Eso es psiquiátrico o eso es un problema, real que se trabaja, que los niños y las niñas pueden llegar a ver personas que han desencarnado? ¿Eso cómo se explica desde la psiquiatría? Ahí hay muchas cosas. Se dice que pues principalmente la fantasía, ¿no? Dependiendo de la edad del niño también, entonces se trabaja como si fuera algo fantasioso. Y niños que no han conocido a la abuela, niños que no han conocido a la abuela y la pueden describir, no la han visto nunca, claro, ¿cómo se explica? ¿Qué fantasía sería? Eso ahí hay un vacío grandote porque muchas veces yo he escuchado pues a algunos también de los profesores como decir, bueno, lo que pasa es que se forma una imagen a partir de las narrativas que ya se tienen y entonces tal cosa, pero sí, todas estas cosas sí son muy, yo diría que no tienen explicación por ese lado. Eso es una de las cosas que nos muestra que tiene que haber algo más. Marta, desde la teoría psiquiátrica, ¿existen las posesiones o son enfermedades? Son enfermedades, sí. Eso es algo que en nuestro pensamiento ahí como místico, mágico, digamos que las personas, lo que pasa es que muchas veces también las personas que tienen enfermedades mentales responsabilizan esto a esa parte mágica, o sea, le dan como, la gente no recurre al psiquiatra porque lo llevaron a que le hicieran un exorcismo y siguen los síntomas. Entonces a veces que se presentan unas cosas que uno dice, ¿y eso por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo es? ¿Por qué no responde? Pues, o los que han respondido a la parte del exorcismo, pues entonces genera todas esas inquietudes, ¿sí? Y ese drama detrás de eso. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida. Es bien importante esta parte de las posesiones, lo que se llama lo esotérico, lo que se llama todo esto, qué tan enredado y hace que la medicina pues se aleje un poquito como de la gente, ¿no? La gente recurre el mal de ojo, por ejemplo, que se le hace a los niños, que se lleva donde una persona, eso no hay explicación psiquiátrica, eso es sugestión. ¿Cómo lo explica la psiquiatría? Exactamente, sí. Sí, es una cosa o coincidencia o eso sucedió. Mira, es que
creemos que es esto porque pasó tal otra cosa. Entonces realmente sí hay un vacío ahí porque todo se va hacia el lado de la explicación de no, esas son las creencias, eso es tal cosa, eso es por este lado, eso, mire, aquí está el factor biológico y físico por el que se da. Entonces, ¿cómo va a explicar usted que tenga esos síntomas porque le echaron mal? Entonces uno a veces dice, ahí se quedan cortos. Yo pienso que nos quedamos cortos en esos aspectos que tenemos que empezar a abrir, porque realmente el ser humano es mucho más complejo que solamente la parte física y nuestra parte orgánica, y tenemos que abrir como ese espacio a que lleguen cosas que nos permitan acercarnos más al paciente y generar como un vínculo diferente, porque la gente le teme mucho al médico y al psiquiatra por eso, porque tiene todas sus creencias y todas estas cosas que pues se van a sentir rechazadas. Y yo generalmente escucho, no, y el psiquiatra hizo una cara y me dijo, no, pero usted cómo va a creer eso si yo soy el científico, o tal de esas cosas, y eso no nos va a ayudar, eso no ayuda a nadie. Todas estas cosas, Marta, alejar a la gente, es decir, no tiene un vínculo y una manera de creer en el psiquiatra porque lo considera que lo va a juzgar y lo va a censurar, ¿no? No hay confianza en poder contarle al psiquiatra sus experiencias, sus dones. Hay gente que se dice que tiene dones y para la psiquiatría es como bordear la enfermedad, lo patológico. Sí. Alucinaciones, sí, ¿cómo lo maneja? ¿Como alucinaciones? Claro. Total, como que hay algo ahí como en el espectro de lo psicótico que le genera toda esa sintomatología. Uno a veces dice como, ¿qué será realmente el síntoma psicótico? ¿O qué será este tipo de experiencias? ¿En dónde está la delgada el límite? Sí, claro. Es muy difícil, pero yo pienso que tenemos que trabajar en eso desde la psiquiatría, en eso de abrir el espacio, porque yo digo que las personas que no toleran que las otras personas le comenten sobre esto, algo les pasa y tienen que trabajarse ellos. O sea, si uno no tiene esa posibilidad de abrirse a que las personas lleguen con cosas diferentes, a lo mejor les siembran, no sé, ansiedad o les genera recuerdos, no sé qué trae para el psiquiatra en sí, que yo pienso que eso tienes que trabajarlo porque tienes que permitir la opción de que las personas expresen todo esto sin juzgar y sin tener eso de, eso no es cierto, ¿cómo va a pensar eso? Porque no tenga esas ideas, eso que usted ve es mentira. Entonces las personas se limitan y lo que tenemos que hacer es permitir que más gente llegue a nuestra consulta y pueda, ahí como hay cosas que son así de este tipo espiritual, pues hay cosas que se mezclan con la parte emocional que muchas veces también necesita manejo, y porque ellos tengan eso no quiere decir que no puedan venir a la consulta y hablar de sus cosas. O sea, eso no es una pérdida de control del psiquiatra, que si la persona viene con esto, yo no tengo el control de la situación y me siento mal. Claro, el desconocimiento, todas esas cosas nos da miedo. Psiquiatría, Marta, la psiquiatría es una profesión machista. Sí. Sí, la verdad, toda la medicina en general, ¿no? La medicina en general ha sido machista, y a pesar de eso, hoy en día, mira que pues los estudios dicen que la mayor parte de los médicos hoy en día son mujeres. En las universidades hay muchas más mujeres que hombres estudiando medicina, y se ve que, por ejemplo, los cargos, de todas formas, como los directores de hospitales, eso apenas está cambiando ahora, pero siempre han sido hombres, siempre los que llevan el liderazgo han sido hombres. Entonces, yo no sé si está el mismo factor que influye en la mayor parte de las cosas y en las empresas, y es que, pues, como las mujeres tienen hijos y tienen que encargarse de otras cosas, pues no pueden entregarse de la misma forma a su trabajo, pero entonces eso no tiene nada que ver. Ya hoy hemos ido demostrando que sí somos capaces de lo que nos pongan, le podemos hacer frente, así nos tengamos que ayudar por otros lados también. ¿Qué lee un psiquiatra, Marta? De todo. Deberíamos leer de todo y conocer un poquito de todo, porque lo que conocemos es que en el contacto con el otro y en toda esta parte como de la condición humana, pues las personas tienen muchos intereses y muchas cosas en las cuales como de donde sacan sus ideas, sus pensamientos, sus temores, y pues poder tener un poco de conocimiento sobre cada cosa sería ideal para poder formar vínculos más fuertes con las otras personas. Generalmente estamos leyendo mucho de psiquiatría, de todo esto, pero por ejemplo hay algunos psiquiatras que se interesan por el lado de todo lo que es la psicoterapia. A mí, por ejemplo, en el momento estoy haciendo como una maestría en psicoterapia
breve que me llamó mucho la atención, y estoy como enfocada por ese lado para entender más los comportamientos, para aprender cómo a darle más cabida a más personas, porque uno siempre, cuando tú estudias en una universidad de pronto que tiene un enfoque psicodinámico, que es como desde esta parte del psicoanálisis y que cuál es la raíz de las cosas y todo esto, a veces tratamos de meter a todo el mundo ahí, no todo el mundo tiene la capacidad para hacer una terapia de este tipo, o no todo el mundo tiene el gusto por de pronto ir a una terapia cognitivo-conductual, o no, decía el profesor de la maestría, pues que es como tratar de meter todo en el mismo molde que uno tiene, y no, tenemos que abrir como el campo, porque no vamos a encontrar siempre la persona que quiere hacer eso y expandir esa capacidad de poderlos ayudar. Y entonces nos gusta leer. Yo digo que nos gusta leer de todo. Yo pienso que a veces nos quedamos muy en lo científico, pero cuando empezamos a abrir y a empezar a conocer historias y lo que han escrito los demás psiquiatras, y también cómo acceder a la parte de lo que es salud mental, que es la parte recreativa, y interesarnos en cosas diferentes, es muy importante porque si el psiquiatra no tiene ese componente de salud mental, pues ¿cómo vamos a aportar? ¿Y recomiendan libros a las personas cuando van a una lectura o algo? Sí, yo la verdad tengo un libro que me encanta, que es el de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. La verdad, ahí tengo el pecado del 5º acuerdo porque no lo he leído, pero los 4 acuerdos para mí son una cosa de tener en cuenta. Es muy básico, que ayuda mucho para la vida y me gusta. Yo lo recomiendo mucho. Hay un libro de mindfulness que estoy también ahorita leyendo que me gusta mucho. Está el libro de, ¿cómo es? Las 5... heridas las 5 heridas del amor. Ese también me ha parecido chévere, y a mí me gusta recomendar porque creo que hay que hacer cosas suplementarias a la parte como terapéutica, pues, de la relación en sí. Que la persona tenga la oportunidad de hacer esas lecturas es importante. Pues Marta, ha sido muy, muy interesante, muy chévere, una mirada de la psiquiatría, una mirada de mujer, una mirada moderna, una mirada abierta a recibir cambios y situaciones diferentes. Espero que les haya aportado y que les haya servido. Y Marta, a ti, muchas gracias por este tiempo. A ustedes, que la pasen bien. ¿Ok? Adiós.